Hola, buenos días. Bueno, como esta es la última sesión de esta 15ª edición del INTO, bueno, voy a recordar un poco los objetivos generales del INTO y luego ya pasaré a hablar de la sesión de esta sesión cuarta, porque básicamente lo que nos proponíamos con este INTO era fomentar, en primer lugar, la transferencia de los resultados de la investigación en turismo sobre tecnologías disruptivas o que pudieran dar lugar a modelos disruptivos de negocio en turismo del sector público de I+D hacia el sector privado turístico. Por otro lado, identificar aquellas áreas donde se está generando nuevo conocimiento en turismo que han dado lugar a tecnologías disruptivas o negocios disruptivos que rompen un poco con lo establecido en el mercado y que también dan respuesta a nuevas necesidades o demandas de los clientes. Y también conocer de primera mano aquellos negocios en los distintos subsectores, como la sesión que vamos a escuchar hoy, que es la sesión 4, que está centrada en el sector de restauración y ocio, y conocer si han generado nuevo conocimiento bueno, sobre el turista, la cultura, sobre el medio ambiente, la gestión empresarial y el desarrollo de tecnologías disruptivas que han necesitado o en las que se han basado para desarrollar ese modelo de negocio. Y en concreto, en esta sesión vamos a tener en cuenta que incluso en estos sectores más tradicionales hay ejemplos de empresas que sí que han introducido novedades o innovaciones que rompen con lo establecido en el mercado, que no tienen por qué ser tecnológicas en algunos casos, pero que se han coordinado con las tendencias del consumo. Y la sesión va a contar componentes que van a analizar modelos disruptivos de negocio que han surgido en respuesta a problemas que han surgido en el sector o a necesidades del consumidor. Y para ello, por ejemplo, vamos a tener en el sector de restauración el modelo de Time Out Market con Joao Cepeda, y luego también en el sector de proveedores del sector de restauración con el modelo de Sculinary o el modelo de Glutify con Estefanía García. Y bueno, vamos a ver cómo, por ejemplo, el modelo de Estefanía García es un ejemplo de esa transferencia de resultados de la I+D del sector público hacia el sector de turismo con la implantación de certificaciones de seguridad alimentaria o certificaciones dirigidas a grupos crecientes de consumidores con nuevas necesidades en el sector de restauración, y eso les puede hacer que sea un modelo de negocio que se diferencie enormemente de la competencia y que tenga éxito en el mercado. O, por ejemplo, el modelo de Sculinary con Jordi Ver, bueno, que es un modelo disruptivo porque es un ejemplo bueno, pues de escuela de hostelería online que intenta democratizar la formación en hostelería para el sector de restauración y hostelería. Y por último también el modelo de Time Out Market con Joao Cepeda, que intenta aglutinar un poco pues, servicios de restauración o servicios gastronómicos con también industrias creativas, bueno, artísticas y musicales. Y bueno, como ya tenemos a Joao aquí, que hemos tenido, bueno, pues vamos a empezar con el orden que estaba previsto. Y yo en principio, cada uno de los ponentes tendrá unos 10 minutos y comentará un poco su modelo de negocio disruptivo. Pero antes os quería un poco centrar un poco algunas preguntas así transversales a los tres ponentes antes de que empiece Joao. Bueno, en principio, si vuestros modelos han surgido para satisfacer nuevas demandas o necesidades de los clientes en el mercado, en el sector de restauración y ocio, o, por ejemplo, ¿por qué creéis que vuestro modelo de negocio se diferencia de la competencia, de lo que había en el mercado? ¿Y por qué creéis que es un modelo disruptivo? Un poco para que los participantes y la gente que está asistiendo al seminario pues entienda lo que aportan estos modelos de negocio y por qué son diferentes de lo que hay en el mercado. Y sin más, pues bueno, voy a dar la palabra a Joao Cepeda. Thanks a lot for coming and for participating in the seminar. Okay, it's a great pleasure for us. Okay, so you can start. Hello to all. I'm not sure if you prefer me to speak in Spanish no, or it's okay. English. If you do it in Spanish, we have translation, whatever you like. Okay. Bueno, pues para cambiar un poco voy a intentar en español.
cualquiera de los modos, yo creo que tengo dificultades en las dos. O sea, si me perdonáis, tenéis que perdonarme en cualquier lengua. No, Pero muy bien el español. tenía una película animada corta, no sé si la organización la tiene, vendría bien pasarla a lo mejor primero, o así que puedan para entender mejor el concepto. No sé si es posible o no, me han dicho que sí. Un momento, Joao, vamos a buscarla si quieres y te avisamos cuando la tengamos. Bueno, pero entonces siga hablando y ya me dirás Te cuándo avisamos, estará. perfecto. Bueno, nosotros empezamos el proyecto que tenemos parece mentira, pero hacia 10 años, una década ya. Abrimos el primer mercado aquí en Lisboa hace 6 años y medio, pero lo empezamos pensando hace 10 años. En esa altura yo era periodista, fui periodista la mayor parte de mi vida profesional, y de los principales periódicos en Portugal, después corresponsal en Londres de la tele, de radio, de casi todo. Y cuando estaba en Londres pensé en hacer la revista Time Out, que creo que todos habrán escuchado, de Londres, de Nueva York, de muchas ciudades. Time Out, yo me acostumbré a vivir con ella como amigo casi en Londres, como alguien que me decía lo que hacer en el medio de tanta oferta. Y entonces, cuando estaba a punto de volver a Lisboa, pensé que en vez de volver a un medio de comunicación tradicional, me apetecería hacer algo diferente. Y entonces los contacté y empezó ahí una cosa grande hace 13 años más o menos. Disculpa, Joao, que te interrumpa. Tenemos el vídeo preparado. Cuando tú quieras lo podemos. Vale, pues ya te digo la introducción. Después de hacer la revista durante 3 años, la hicimos con bastante éxito. La revista se transformó muy rápidamente en una referencia para la ciudad de cosas que hacer. Y no solo eso, pero también tenía una actitud de independencia, de creatividad, que le permitió crear un poco de un culto alrededor de la marca. Al cabo de 3 años, 4 años, como gente creativa, me estaba rodeado de la mejor gente, yo creo, en esa altura de Lisboa, en esos medios, y tanto es que 2 de ellas cambiaron las bloggers más seguidas de todo el país, otro fue para otros medios, o sea, la gente era un núcleo muy fuerte. Queríamos hacer algo distinto y entonces nos acordamos de transformar el concepto, la revista, los contenidos que tratábamos todos los días en una experiencia física. Pensábamos cómo transformar, cómo hacer eso. Y entonces empezamos buscando sitios donde fuese posible activar música, teatro, comedia, comida, por supuesto, todo lo que hablábamos semanalmente a nuestros lectores y recomendábamos, pues si tuviésemos algún sitio donde pudiéramos invitar a la gente para que pudiera enseñar en una pequeña experiencia lo que pasaba, sería genial. Y al final de algún tiempo el ayuntamiento estaba poniendo a concurso, no sé cómo, un tender process, para los privados, varios equipamientos de la ciudad, edificios grandes que no tenía cómo renovar en esa altura, 10 años, una realidad bastante distinta, una crisis, bueno, ahí no distinta, pero bueno, pero una crisis difícil. Y ha puesto el mayor mercado de la ciudad también para que un privado lo cogiese. Y los grandes privados, los grandes grupos, pensaron que no sería ideal porque tenía los vendedores tradicionales a su lado, eso no funcionaría, era un riesgo muy grande. Y nosotros, pues, que éramos una revista solo y muy pequeños, pensábamos, ¿por qué no? Nosotros de convivir con gente de los mercados tradicionales nos parece bien, mejor incluso. Y entonces seguimos solos. Y entonces ganamos y quedamos con ese enorme mercado donde activamos nuestras ideas, pero al invés de hacerlas rotativas y poner la música, la comida otro día, no, teníamos espacio para poner todo. Y lo activamos todo en plena crisis, conseguimos financiamiento por intermedio de sponsors, que eran las marcas seguían, claro, lo que hacíamos, y de repente abrió y unas semanas después ya todo el mundo sabía que era un gran éxito. Y para contarlo muy rápidamente, ese éxito en pocos meses
llevó el grupo que era el dueño de la marca a comprar nuestra operación y después me contrató para ayudarlos a replicar el concepto en el mundo, mientras que lo hacía en los últimos años. Aquí el mercado de Lisboa se convirtió en la mayor atracción turística de todo el país y entonces empezamos a abrir mercados en Estados Unidos el año pasado, 5, 4 en Estados Unidos, 1 en Canadá, 5 en América, y tenemos un pipeline muy grande. ¿Y cómo nos vendemos? ¿Qué enseñamos a la gente? Y eso entonces creo que el concepto está bien explicado en esta película. Si puedes poner, José. Vale. Forget about corners and niches. Here we say, in big tables. A complex operation with simple, perfectly designed, so that fine dining is made casual and casual is made extraordinary. Finally, a dash of culture, retail, and knowledge. Because in the end, the Time Out Market is not just a place where you go to eat, it's a place where you get to know the city. It all started with Time Out Market, the best of the city everyone knows. Bueno, las condiciones no fueron las mejores y el sonido tampoco, pero yo puedo, para resumir un poco, esto un poco añade a lo que he dicho, o sea que ha venido sí de una experiencia editorial y eso, contestando directamente a una pregunta de Marta, fue importante. Hay muchísimo talento. Hoy en día yo ya estoy dentro de la industria hace ya 6 años. Ya es la única cosa que hago, claro, ya no tengo nada que ver con las operaciones editoriales. Hoy en día es un negocio de real estate / restauración, pero soy bastante capaz de... soy bastante capaz de entender que es claramente el hecho de que seamos extraños a este negocio, de que éramos extraños a este negocio en el inicio, fue fundamental para, en vez de caer en la tentación de hacer algo que ya estaba hecho, ya estaba inventado, nosotros hicimos algo de fuera. Y esta manera de mirar a todo desde el diseño, a arriesgar en un concepto que en esa altura no era tan obvio. Había mercado San Miguel, por supuesto, en Madrid, poco antes, o sea, yo creo que hay 3, 4 proyectos en el mundo que son hijos de la altura, de su tiempo, yo creo, porque todos abrimos al mismo tiempo, contestando a una necesidad de la gente, sí, pero en nuestro caso, en una necesidad que nosotros no entendemos como empresarios de restauración, pero como gente que era extraña a ese negocio, pero que entendía la necesidad de la gente, más que nada. Y eso, aún hoy, intentamos ser muy fieles a ese principio. Abrimos en Miami, Boston, Chicago y en Montreal, en Canadá. Vamos a abrir en Dubái. Geografías muy distintas. Vamos a abrir un puerto más pequeño, tenemos Praga. Y en cada uno de esos sitios nosotros tenemos que entender lo que es el valor local, lo que tiene cada ciudad que aportar a un concepto como este y intentamos desarrollar un proyecto local. O sea, aunque sea una cadena, intentamos siempre no solo tener una presentación que respetamos la gente local, pero de hecho probar
incluso en el diseño, que supimos incorporar elementos importantes del contexto, de la gente, de los artistas locales y todo. Eso es una parte. Y después tenemos un montaje, yo creo que nuestro concepto, al contrario de otros conceptos masivos de este estilo, como Italy, por ejemplo, nosotros no exportamos la misma comida. Yo no veo por el mundo vendiendo solo el pastel de nata portugués. No, cada uno de estos mercados recibe el mejor que tiene su ciudad, solo. No hay una excepción. No tenemos ni si hubo, claro, todo el mundo intenta hacer el push para que poner en Miami un tío de Nueva York y en todo el mundo un tío de Nueva York, pero nunca caemos en esa tentación porque nuestro proyecto tiene eso. Y la verdad es que resultó muy bien. Yo creo que somos uno de los benchmark seguro. Muchas veces el benchmark, lo que es bastante bueno, interesante, de esta tendencia de los food halls que tomó el mundo. Venir de fuera fue muy importante, incorporar el local también y en tercero, hacer algo que muchas empresas dicen que hacen, pero como sabemos todos, después es muy difícil en el día al día mantener, que es incorporar cultura. Y la cultura fue un reto que nosotros lanzamos a nuestro proyecto desde el día 1 y que conseguimos. Y es difícil, ya digo, porque sobre todo cuando estás en un proyecto que tiene éxito comercial, donde entra el dinero, toda la gente quiere maximizar ese dinero y seguir adelante y no pensar más. Pero si no eres fiel a tu ADN, a las características iniciales que invitaron a la gente, que convencieron a la gente a compartir la noticia, vas a morir más temprano o más tarde. Y entonces, para nosotros la cultura es un elemento esencial. Y la cultura también hacemos con la curaduría del equipo editorial, una vez más. Eso también es importante. No dependemos de mí o del Exis en cada ciudad o de uno o de otro. Dependemos siempre de un equipo editorial que en cada ciudad nos ayuda a entender quién es la gente más fuerte, la gente ideal para hacer tanto en la cocina de chef como la cocina más tradicional, como una pieza de teatro, una música al final del día, dependiendo del mercado, del tamaño del mercado también. Intentamos hacerla así. Y esa es la otra característica que tenemos. La cultura es una parte integral de este proyecto y fue con estos elementos, yo creo, esenciales para explicar en 8 o 10 minutos. Yo creo que esos son los elementos esenciales. Venimos de la parte editorial, venir de fuera fue una cosa muy importante. Y tenemos mucho de local en cada sitio que hacemos y al final tenemos esa parte de incorporar cultura en casi todo lo que hacemos. Muchas gracias, Joao. ¿Me oís? Muchas gracias por tu intervención. Bueno, Joao, que antes no lo he comentado, es presidente además presidente y director creativo de la marca Time Out Market en todo el mundo y además lleva desempeñando funciones como inversor en varias empresas también de nueva creación, empresas innovadoras vinculadas también al sector de la gastronomía. Luego tiene un largo recorrido ya en el sector de restauración y ocio. Muchas gracias. Las preguntas las iremos haciendo luego al final, a medida que vayamos viendo, ¿vale? Las formularemos después, cuando hayan terminado todos los ponentes, si te parece. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ahora tenemos como ponente a la doctora Estefanía García, que es fundadora y CEO de Glutify y Genovive. También, bueno, ella es máster y doctorada en nutrigenómica y nutrición personalizada por la Universidad de las Islas Baleares y también es docente en varios grados de nutrición y bueno, y nos va a contar un poco este modelo disruptivo que es un modelo de una empresa proveedora de servicios para el sector de restauración que puede hacer que un negocio de restauración o de hostelería se diferencie de la competencia. Y bueno, cuando quieras, Estefanía.
Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Es que antes me había quedado sin el micrófono. Sí. Bueno, pues primero que nada, buenos días. Es un gran placer formar parte de este gran evento. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Y bueno, como bien lo comentó la doctora Marta, hoy les voy a hablar de cómo diferenciarse de la competencia a través de la innovación en seguridad alimentaria en el sector Horeca. Un poco voy a empezar con una introducción y hasta después llegar al final y hacer todo este contenido en sí de modelo disruptivo. En primer lugar, bueno, me gustaría decir que en los últimos años, pues los casos de las alergias alimentarias e intolerancias, pues así como celiaquía, se han incrementado en nuestra sociedad y alrededor del mundo. Esta imagen que vemos muestra las principales alergias alimentarias alrededor del mundo, pero lo más interesante es que es en niños, por lo cual, como había mencionado antes, cada año y año en año pues van aumentando y esto se ve reflejado a tal grado que ya es considerado un problema a nivel de salud. Entonces, en sí, desde el año 2014, para ser más exacta, el 14 de diciembre, entró en vigor el nuevo reglamento europeo 1119/2011 sobre la ley de los alérgenos mejor conocida y en donde es obligatorio informar de forma clara su presencia, ya que suponen algún riesgo para las personas que sufren alergias o intolerancias alimentarias. Y es muy importante diferenciar el concepto entre intolerancias y alergias. De alguna manera podemos resumir brevemente que las alergias conllevan una reacción del sistema inmune y por eso también vemos como que cuando entra en contacto el organismo con ese alérgeno, pues trata de hacer un mecanismo para defenderse y es entonces cuando vemos esas rojeces, esas erupciones y en ocasiones pues existen ligados a problemas respiratorios que se pueden dar inclusive en shock anafiláctico y inclusive puede causar la muerte, mientras que la intolerancia se produce cuando el organismo no es capaz de procesar o digerir en sí el compuesto de los alimentos. Entonces, teniendo en cuenta esto, en nuestro día a día y de acuerdo a las necesidades de los consumidores actuales, uno de los eh, em, alérgenos que más tenemos en el día a día y en el sector Horeca es los cereales con gluten. En sí, el gluten pues está presente en la avena, en la cebada, en el centeno y en el trigo. ¿Y por qué es tan famoso el gluten? Pues porque hay personas que son celíacas y tienen que llevar una dieta sin gluten. En sí, la celiaquía es una enfermedad que es sistémica y es mediada por el sistema inmune y pues es debido a la presencia de gluten y que también tiene que ver en personas susceptiblemente que sean pues genéticamente susceptibles. Entonces, dentro de todo esto, pues vemos que en sí la celiaquía en el mundo podemos ver que son a lo mejor se puede ver que es 1%, 0.8, 2% en diferentes lugares del mundo, pero lo que es cierto es que de acuerdo a varias estimaciones, de acuerdo a las asociaciones de Europa de celíacos, pues sí que se ha estado haciendo estimaciones en el que a partir de uno por cada de 100 personas, pues como implicarían que sean celíacas, es decir, que habría unos 7 millones de personas que tendrían la celiaquía. Y con todo esto se da a esa estimación del volumen del mercado mundial. Entonces esto nos lleva en sí con que es una necesidad que están los consumidores que están pidiendo y para ello siempre es necesario contar de la mano de la ola que tenemos actualmente y de hecho que estamos viendo en el día a día de innovación. Y me gusta decir esto de la ola porque lo hemos visto recientemente con el COVID, ya que con la parte del virus y del COVID ha habido muchísima aplicación de conocimiento y de ciencia. Y en sí lo que nos viene a recordar en el sector Horeca es el lavado de manos.
¿Y por qué es tan importante en nuestro día a día y en sí, en lo que nuestros consumidores del día de hoy están pidiendo? Es por la contaminación cruzada. Muchas veces parece que o llegamos a pensar de que no va a pasar nada si utilizo el mismo utensilio de cocina, el mismo aceite o inclusive si en una superficie como se prepara algo con gluten, en el caso de las personas celíacas, pues estaría contaminado con gluten. Y muchas veces se piensa eso, que no pasa nada por una amiga, cuando en realidad sí que pasa. Entonces, en sí, los consumidores de hoy en día, del 2020 y de los posibles años venideros, pues valoran muchísimo la innovación en seguridad alimentaria y para ellos seguridad alimentaria, pues es primero que nada que se tenga en cuenta esa empatía. Ellos, el concepto en sí de confianza lo toman cuando pueden comer seguros. Quieren lugares en los que no vayan a comer y después acaben poniéndose con síntomas. Para ellos también es lugar de poder comer seguros con un lugar en donde tengan conocimiento suficiente de esa alergia alimentaria, de esa intolerancia, en este caso que estábamos hablando, pues de celiaquía. Inclusive hay algunos que ya están con la necesidad de la parte de la nutrición. Entonces, todo esto, como lo hemos estado viendo en nuestros días, de hecho, se crearon sellos con la manera de sentir a los consumidores que estuvieran seguros y tranquilos de que pudieran salir a comer. Pues en el sentido de lo que es el gluten, pues en Glutify lo que se creó es este modelo disruptivo de poder hacer esas detecciones in situ y en tiempo real para que así las personas que son celíacas y tienen cualquier otro tipo de alergia, pues sepan que a través de estos sellos, pues saben que hay detecciones que son in situ y en tiempo real. Eh, Muchas veces, como había mencionado antes, lo más interesante es en las superficies y que eso pueda decir que es inmediato, si está contaminado o no. A su vez también con los alimentos. Y esto nos lleva a esta nueva era de la seguridad alimentaria, en donde la formación pues es clave, además de la aplicación de tecnología, de conocimiento y que sea in situ y en tiempo real. Con todo esto de la innovación, de la tecnología, también existen otro tipo de ciencias que se están ligando a la seguridad alimentaria. Y una de ellas también forma parte, es la nutrigenética, porque precisamente no todos metabolizamos de la misma manera las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Entonces, de acuerdo también a esas tendencias y a los hábitos alimenticios y al comportamiento en sí que tienen los consumidores, es en base también ahora en lo que está innovando la seguridad alimentaria. Y se podría decir de alguna manera que esta nueva era de la seguridad alimentaria es en base al control, la prevención, la participación y la anticipación, y sobre todo que está muy basada en tecnología digital. Con todo esto que se mencionaba de por qué es diferente a los demás, pues porque a través de esa necesidad de esos consumidores, pues estamos tratando de integrarlos en sociedad, porque muchas veces ellos no se sienten ni seguros ni tranquilos al comer fuera de casa. Entonces necesitan una señal donde se les garantice pues que van a comer tranquilos y que que se les está cuidando en todos los sentidos. Además, dentro de todo esto, pues consideramos que el aplicar la ciencia y la tecnología, pues va a permitir a estos consumidores con necesidades específicas que estén integrados en sociedad. Pero el otro aspecto es que esa seguridad alimentaria ahora ya, además de brindar esa confianza, esa seguridad y tranquilidad, pues también se está viendo reflejada en que será una seguridad alimentaria que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de modelos disruptivos,
lo vemos como una nutrición de precisión, o bien como se dice también involucrada con una seguridad alimentaria de precisión, porque al ser preventiva, participativa, predictiva y personalizada, pues engloba todo ese sentido y todas esas necesidades que el consumidor está pidiendo en el día a día. Y en base a esto, también como nosotros vemos este modelo disruptivo es en cómo cocinamos nuestro éxito profesional. Y en base a lo que nosotros sabemos es que nos dibuje una sonrisa y que nos apasione lo que nos gusta. Y en este sentido, como estamos complementados y sentimos esa empatía con todas las personas que tienen algún tipo de alergia alimentaria o de alguna intolerancia, porque al final, si ellos están felices, pues pueden compartir esa experiencia de felicidad. Y, y bueno, pues sería toda. Muchas gracias por su atención y bueno, estaré aquí atenta para las preguntas. Muchas gracias, Estefanía, por tu intervención. Bueno, y ahora vamos a terminar con Jordi Bert, que a ver si le veo. Sí. Hola, Jordi. Bueno, Jordi Bert es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y también ha cursado estudios en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París, y en el MIT, en el IS Business School, y también tiene una larga trayectoria de emprendedurismo y de proyectos innovadores, desde Habitísimo hasta este último proyecto que nos va a presentar ahora, que es Sculinary, que un poco, como dice él, bueno, pues está ideado para la recuperación del sector de restauración como si fuera pues el Netflix de la cocina, para la formación de profesionales a un precio asequible en el sector de la hostelería y de la restauración. Bueno, pues cuando quieras, Jordi. Vale, muchas gracias por la presentación, Marta. Un placer estar hoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de contaros qué es Sculinary y con ganas luego de tener una conversación interesante. Voy a compartir una breve presentación. A ver si la estáis viendo todos, espero. ¿Vale? Donde os voy a presentar básicamente qué vimos nosotros en el sector de la hostelería y en base a esto, pues qué problemas había y nosotros a un problema le vemos siempre la oportunidad, ¿no? Pues cómo podemos hacer que esa oportunidad pues a lo mejor sea un negocio, ¿no? Y es un poco la historia de Sculinary. Voy a hacer pantalla completa, a ver si lo puedo ver. Bueno, no me funciona bien. Bueno, entonces, si vemos el sector de la hostelería, en general vemos que es un sector que emplea a millones de personas en todo el mundo. Es decir, por ejemplo, en España se ha hecho famosa esa frase del sector de 1,3 millones de personas, ¿no? O sea, es un sector que emplea a muchísimas personas en todo el mundo y es un sector en la que la mayoría de los trabajos son manuales. Es decir, no son personas que están trabajando delante de una pantalla de ordenador. Son personas que están cocinando o personas que están en una sala sirviendo, ¿no? Esto, más que una pega, yo creo que es una gran oportunidad, porque en este sector los trabajos seguramente no van a ser automatizados por inteligencia artificial o por robots, al menos a corto plazo. Vamos a tardar todavía mucho en ver cocineros robots o cocineros camareros, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esos millones de personas, esos millones de empleos todavía van a existir a corto y a medio plazo, ¿vale? Vemos también que es un sector muy atomizado, es decir, está formado en general por la restauración, por pequeños restaurantes y negocios muy pequeñitos, negocios familiares que emplean a pocas personas, y eso hace que esos negocios también a su vez estén poco profesionalizados, porque no tienen la escala suficiente para profesionalizarse. Otro punto importante, y que suele ser una queja de muchos restauradores, es que siempre falta mano de obra profesionales cualificados. Faltan cocineros, faltan camareros que hayan hecho estudios de sala, y eso a veces va ligado también a una alta rotación, especialmente, pues, por ejemplo, en sitios de turismo, ¿no? Entonces es un pez que se muerde la cola, pero hay una necesidad real de profesionales cualificados. Todo esto, cuando tenemos una perspectiva un poco más global, es decir, salimos por ejemplo, de países como España o países de lo que sería el mundo occidental, donde sí tenemos una infraestructura educativa potente,
vamos a países más emergentes, por ejemplo, África o incluso en algunos países de América Latina, pues vemos que la infraestructura educativa no puede asumir o no va, ese crecimiento de población que está habiendo, esa presión demográfica, y que para formar a todos estos jóvenes, pues vamos a necesitar otras soluciones. Entonces, en este contexto viene el coronavirus y viene el COVID, ¿no? Y entonces al final es un acelerador de muchísimas cosas, ¿no? Y como sabemos todos, el sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados por la COVID, ¿vale? Y esto está obligando a profesionalizar la gestión y sobre todo a digitalizar el sector. Cosas que estaban costando mucho, que eran impensables, de repente es lo más normal del mundo, ¿no? Como los códigos QR, que ya existían, el delivery y el takeaway, los hábitos de los consumidores están cambiando, aparecen supermercados que son restaurantes, un nuevo concepto, están pasando muchísimas cosas. Hemos hecho realmente como una especie de viaje en el tiempo, y cosas que van a pasar en muchos años, pues están pasando en unos pocos meses, ¿no? Y estamos hablando de un sector donde la formación seguía siendo muy tradicional, es decir, para aprender pues había que ir como a una escuela, a una cocina, ¿vale? Y no se estaba aprovechando las oportunidades de la revolución digital y móvil. Cuando comparamos el sector de la hostelería con otros sectores, pues eso no es así, ¿no? Si uno quiere hacer un MBA, pues ya está online. Si quiere estudiar programación, está online. Marketing está online. Hay muchísimas cosas que están online. En cambio, ese sector, si uno quería estudiar, pues todavía no estaba la oportunidad de hacerlo online, ¿no? Entonces creo que esa es la oportunidad que Sculinaria aprovecha, ¿no? Entonces, nosotros, viendo, como decía, la problemática del sector y esa necesidad de formación y esa voluntad también de dar servicio a millones de personas y tener impacto, que eso Sculinaria es una compañía basada en un propósito, y el propósito es simplemente pues, dar oportunidades de crecimiento profesional a esos millones de personas en todo el mundo que trabajan en este sector, ¿no? Entonces, la única manera de poder dar solución a escala a todos estos millones de personas, y en este contexto de fragmentación, al ser fragmentación también de recursos limitados, etcétera, pues entendemos que pasa en gran medida por el online, ¿no? Por tener una plataforma de formación online, que es lo que es Sculinaria. Entonces, lo que diferencia a Sculinaria de otras ofertas formativas en el sector es que nosotros lo que hacemos es, con un concepto, en primer lugar, lo más importante es que tenemos un concepto de microlearning o de cápsulas, es decir, hacemos cursos muy concretos y muy prácticos, ¿no? Porque con el objetivo, porque es lo que funciona hoy en día, tenemos cada vez menos tiempo, nuestro tiempo de atención también es más limitado, ¿vale? Y además, el hacer la formación basada en microlearnings o en píldoras permite sobre todo la personalización del itinerario formativo de cada persona, ¿no? Porque puede elegir realmente lo que necesita en cada momento. Entonces, con este concepto hacemos cursos de unos 90 minutos de vídeo, de media, que a su vez están divididos en lecciones cortitas que van desde los 5 a 15 minutos, porque la mayoría de la gente consume los cursos desde el móvil. Es decir, tenemos un 75% de estudiantes que están haciendo la plataforma desde el móvil. Entonces, ya la plataforma está adaptada a este entorno de mobile first, de móvil, porque la gente entonces mira desde el móvil y mira sobre todo en pausas del trabajo, cuando está en el transporte público o quizá una segunda pantalla en casa, ¿no? Pero es el ejemplo que vemos todos, ¿no? A lo mejor cuando uno ve un vídeo que dura, esta clase va a durar 30 minutos, 60 minutos, un vídeo, pues a lo mejor uno no empieza. Pero si ve que algo dura 7 minutos, pues a lo mejor ves esa lección y luego te enganchas y acabas pasando igualmente 60 minutos, ¿no? Pero ha sido de lección en lección. De alguna manera, la analogía de eso podrían ser como las series de Netflix también, ¿no? Que pasamos de películas a series porque también el formato era más corto y permite cada noche pues, ver un episodio nuevo, ¿no? Entonces, con este concepto hacemos esos cursos. ¿Y quiénes son los profesores? Pues los profesores buscamos a los mejores del mundo en cada área que queremos enseñar. Y son chefs con estrella Michelin o con Sole Repsol o expertos de reconocido prestigio. Y con ellos hacemos un curso con este enfoque que os estoy diciendo. Además, lo que queremos hacer es que el acceder a estos cursos, la parte económica no sea un problema, y lo ponemos a un precio muy competitivo, porque es lo que nos permite la tecnología Internet, que es escalar. Al escalar y
formar a no estar limitados a un espacio, sino que ver el mundo como potencial aula, pues nos permite llegar a miles de estudiantes y tener unos precios muy reducidos, ¿no? Además, una de las novedades de Schoolinary es que una persona puede acceder a través de una suscripción. Aquí, de nuevo, el ejemplo con Netflix es también muy relevante, es fácil de entender, ¿no? Pagando una suscripción anual, pues puedes acceder a todo, absolutamente todo el contenido que hay en Schoolinary, que a día de hoy son más de 65 cursos y en breve vamos a superar los 100 cursos. Un curso también, aparte de los vídeos, son materiales descargables, es un foro y el estudiante que completa el curso pues obtiene un certificado. Como os decía, nuestros profesores son chefs y profesionales de reconocido prestigio. Aquí podemos ver alguno, ¿no? Como por ejemplo Paco Roncero, Begoña Rodrigo, Estrella Michelin, Ramón Freixa, Estrella Michelin, también Toni Botella, que es un experto en cocina vacío. Bueno, realmente tenemos unas cuantas estrellas Michelin de profesores en Schoolinary. Y esto, y estoy acabando, sería como un pantallazo simplemente para que os podáis hacer una idea de cómo es en el móvil, ¿no? Desde la página de inicio a un poco cuáles son las ventajas de tenerlo online y cómo realmente la experiencia es pues, como estar viendo un vídeo en YouTube en el móvil, ¿no? Y esto es lo que hacemos en Schoolinary. Este es nuestro propósito, ¿no? Al final nosotros, de alguna manera, a través de la educación queremos aportar nuestro granito de arena para cambiar el mundo. Y entonces la educación pensamos que es la manera en la cual podemos tener más impacto en las personas, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues este dicho es un poco el que nos mueve, ¿no? Enseñar a la gente a pescar, ¿vale? Para que puedan crecer en sus carreras profesionales, en este caso en el sector de la hostelería, aspirar a mejores trabajos, más libertad financiera para ellos, para sus familias, y para aquellos que son restauradores y empresarios, pues que aprendan a gestionar mejor su negocio, ¿no? Porque en Schoolinary puedes aprender de cocina, de repostería, de coctelería, de sumillería, pero también puedes aprender de gestión de bares y restaurantes, ¿no? De cómo gestionar el TripAdvisor y las opiniones en Internet, cómo implementar el delivery, cómo hacer cálculos de escandallos y cosas por el estilo. Entonces, ya para acabar, un poco yendo un poco a las preguntas que hacíais al principio, pues al final lo que hacemos, Marta comentaba, nuestra voluntad de democratizar el acceso a la formación. En el fondo, ¿qué hacemos en Schoolinary? Pues hay una necesidad existente que es la gente que quiere formarse, pero no todo el mundo vive en grandes ciudades con acceso a determinadas escuelas. No todo el mundo tiene el tiempo para dedicarle a la formación y no todo el mundo, tiene el dinero para poder invertir en determinadas ofertas formativas, ¿no? Entonces nosotros, gracias a la tecnología y al online, y le vemos la tecnología como un enabler en ese sentido, entonces tenemos una solución que es 100% online, que es lo que nos diferencia de escuelas que han existido y que ya existen, y luego que ponemos un price point, un precio que es 10 veces más barato de lo que puede existir en el mundo tradicional o offline, ¿no? Y además aprendes de los mejores. O sea, si quieres aprender de cocina al vacío, como decía hace un momento, pues aprendes de Toni Botella, que es uno de los referentes en el mundo en esto, no de tu profesor local, sino estás aprendiendo realmente de los mejores, ¿no? Y finalmente, pues la posibilidad de acceder a todo este contenido en una modalidad de suscripción tipo Netflix o como Spotify, ¿no? Las suscripciones están de moda y han venido para quedarse, y nuestra aspiración es que una parte importante del sector de la hostelería pues acabe teniendo una suscripción con Schoolinary, pues como muchos de nosotros pues tenemos suscripciones en alguno de los servicios digitales que he comentado. Y esto sería todo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Bueno, como veis, los tres ponentes pues han dado un poco respuestas, los modelos de negocio disruptivos han dado un poco respuesta a nuevas necesidades o demandas de los clientes en el mercado. Por un lado, la empresa de Jordi Ver, pues a una formación en hostelería más democratizada para aquellos profesionales o gente interesada en la restauración y hostelería que no tiene acceso a una formación más reglada.
y a precios más asequibles. En el caso de Glutify, para aquellos segmentos de mercado que demandan unos restaurantes con unas garantías de calidad para sus problemas de alergias, y en el caso de Time Out Market, bueno, pues para unas experiencias que estaba requiriendo los consumidores en torno a servicios de restauración y creativas. Y ya sin más vamos a pasar un poco a las preguntas que han formulado a lo largo de las ponencias. Hay una pregunta al menos para cada uno de los ponentes. Voy a empezar por Joao Cepeda, ¿de acuerdo? Joao, nos preguntan en el chat que por qué decidieron iniciar en Time Out Market la expansión en Norteamérica en lugar de Europa, donde quizás las motivaciones del público para el entretenimiento son más similares, nos plantean. Bueno, fue más por una razón oportunística que estratégica. Lo que quiero decir es que nosotros, claro, que empezamos a rastrear el mundo buscando por las mejores oportunidades. Ese trabajo empezó hace 5 años. Claro que nuestro inversor principal es un private equity con negocios sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. Y ellos lo que querían, yo creo como la mayor parte, a ver si dicen que no se oye, a ver si sin esto mejora. Y quería, claro, abrir Estados Unidos en Nueva York. Nueva York es siempre el objetivo principal de un inversor. Lo que creen siempre que es la ciudad principal. Si tienes gloria en Nueva York, tendrás en todo el mundo, ¿no? Ese es el principio que funciona. Pero la verdad es que no era nuestro objetivo, no era nuestra estrategia. Lo que queríamos era empezar por Europa, era mucho más sencillo para nosotros. Teníamos la operación principal en Lisboa, teníamos la empresa madre, la sede, en Londres. Entonces era mucho mejor. Y hicimos un trabajo enorme. Os puedo decir que solo en una ciudad, en Berlín, hicimos como 3 o 4 proyectos hasta la fase final. Lo que pasa, os cuento, lo que aprendí 5 años, es que Estados Unidos es infinitamente más previsible. Estados Unidos es mucho, para un europeo, y yo creo que nosotros realmente aprendí que somos mucho más parecidos de lo que pensamos en Europa, en muchísimas cosas. Bueno, como ser humano también en todo el mundo. Nosotros, sobre todo los latinos, tenemos mucha manía de culparnos, de echarnos la culpa de todo, de las demoras, de la burocracia, de la corrupción. Y os puedo garantizar que en las ciudades dichas más desarrolladas del mundo es exactamente lo mismo. Lo que vivimos ahí, lo que tenemos, el tipo de poderes medios que tenemos que lidiar, es lo mismo. Es impresionante, pero eso fue la principal lección que aprendí. Pero es verdad que en el ambiente económico, cuando se va a Estados Unidos, es mucho más fácil, es mucho más negro en el blanco. Se entiende perfectamente cuánto tiempo va a llevar a hacer una cosa, si el negocio va adelante o no. Y mientras que nosotros europeos, y nos pasó en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, nos pasó en Alemania mucho, echamos las bromas sobre no entender los asiáticos, ¿no? Que no los leemos lo que están diciendo con su expresión. Pues nosotros no somos así tan distintos realmente. Y entonces es verdad que los Estados Unidos, que yo conocía como turista y que empecé a entender casi como local, porque la gran parte de los últimos 5 años los pasé ahí, son un ambiente de negocios bueno en ese sentido. Si tienes un buen proyecto, si la gente entiende que va a funcionar, las puertas se abren y tú entiendes exactamente los pasos que tienes que dar los próximos. Y nunca hay las sorpresas que nosotros en Europa siempre tenemos reservadas para una oportunidad de negocio. Y entonces, naturalmente, se empezó a ver una oportunidad después de la otra. Y también aquí, cuando vemos un negocio que funcione, quizá tenemos un poco de envidia o los miramos un poco de lado, intentamos, bueno, yo también lo sé hacer, no necesito tu marca, tenemos un poco esa reacción. Estados Unidos se valora mucho la rapidez. Y si tú tienes un concepto que ya ha probado y que funciona, y si ellos creen que funciona, pues no hay por qué buscar otro, no hay por qué pensar que yo lo puedo hacer, no, yo sigo haciendo mi cosa y te invito a ti a que lo hagas tu cosa, que tú sabrás y lo harás mucho más rápido y con mucho más
probabilidades de que lo hagas bien. Y eso ayuda mucho, Pero ya está, hicimos 5, que es mucho, y en 5 años, y ahora mismo lo que estamos es apostando en Dubái será el próximo y en Europa. O sea, preferimos ahora pagar el precio de trabajar con los nuestros y sabiendo cómo funciona y sabiendo que va a llevar más tiempo, pero seguro que lo haremos más aquí. Muchas gracias, Joao. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta para Estefanía, de Glutify. Y comenta Montserrat Casals que si no he entendido mal, que existe una posibilidad de analítica inmediata para la detección de contaminación alimentaria por gluten. Y pregunta, ¿ese tipo de analítica cómo se implementa en cocina? ¿Necesito un profesional o que mis cocineros hagan un curso de formación? Bueno, para implementarlo sería 2 cosas, la formación y también que contaran con la parte de la herramienta. Es en sí, no es que sea una analítica, es a partir de, para que lo entendamos más fácil, es detección del anticuerpo, es como para, como tipo, si fuera una prueba de test de embarazo, en sí en la prueba del test de embarazo tiene en sí anticuerpos y se van reconociendo. Pues lo mismo aquí en el caso del gluten, en alimentos, tanto en superficie, detecta en el momento si está contaminado o no. Por eso en parte de cocinas es muy práctico, porque en sí los cocineros necesitan inmediatamente saber si esa superficie está contaminada o no. Si quiere, le puedo enviar todos los detalles y todo. Si me escribe, le recuerdo mi correo electrónico, estefanía@glutify.es, y también se lo voy a escribir aquí por privado, que veo que aquí está. Y sería la manera de implementarlo. Es sencillo, lo que necesita al principio de formación para que se lleve a cabo correctamente. Muchas gracias. Bueno, y eso permitiría atraer también pues, a un segmento de mercado, ¿no?, creciente a los restaurantes. Muchas gracias, Estefanía. Y ahora también hay otra pregunta para Jordi Ver. Hola, Jordi. Hola. Nos pregunta Janina Oller que si las prácticas de School-in-Ari se van a hacer presenciales o serán online. Vale, muy buena pregunta. Bueno, varias cosas aquí a contar, ¿no? En nuestra oferta formativa actual está basada en cursos, ¿no? Cursos sueltos, ¿no? Entonces no es una formación en ningún momento oficial, ¿vale? No es ningún título oficial, nada por el estilo, tampoco lo pretendemos. O sea, vamos atacamos el mercado desde otro enfoque, ¿no? Y en ese sentido, o sea, si los cursos, o sea, no tienen por qué tener no tienen unas prácticas asociadas. Es decir, sí que tiene un enfoque muy práctico y alrededor de, por ejemplo, si es un curso de gestión, alrededor de un proyecto, y en cocina o en repostería, pues básicamente pueden ser las recetas, ¿vale? Entonces, dicho esto, sobre esto, nuestros planes son construir programas formativos que usen esos cursos de píldoras como parte de las asignaturas, a que nos entendamos, y hacer programas más guiados donde sí que haya una parte más de práctica, ¿vale? De experimental, y en una primera etapa sería también 100% online, ¿vale? Porque pensamos, a veces en la online pensamos que hay cosas que no se pueden hacer hasta que no tenemos más remedio, y creo que lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Y entonces con los móviles, con las cámaras, con las fotos, con las videoconferencias, se pueden hacer muchísimas cosas, muchas más de las que pensamos, ¿no? Bueno, esta es un poco mi respuesta a la pregunta. Marta, disculpa, pero estás silenciada, tendrías que abrirte el micro. Ah, perdona. Hola, Jordi, perdona que estaba silenciada. Que tenemos otra pregunta más, una para ti y otra para Joao. En principio, nos pregunta Montserrat Casals si hay curso de gestión de cocinas en la plataforma School-in-Ari. Bueno, no acabo de entender la pregunta con gestión de cocina. O sea, tenemos cursos de gestión de lo que son negocios de bares y restaurantes, de restauración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cursos ahora de
cómo implementar el delivery en tu restaurante, cómo gestionar tu reputación online. En un par de semanas sacamos cómo gestionar TripAdvisor. Vamos a tener cursos de cómo hacer tu plan de marketing, cómo hacer tu cálculo de costes. Tenemos otro curso de cómo conocer más al público Veggie en gestión. ¿Vale? Entonces, cubrimos todas las áreas de marketing, gestión y ventas. Luego también tenemos un par de cursos muy interesantes de Abel Valverde, que es el maître del Hotel San Celoni de Madrid, que son cursos de sala, de cómo gestionar el equipo, team building y cómo luego la satisfacción al cliente. No sé si responde a la pregunta, pero no tenemos ningún, o sea, un curso con el título exacto gestión de cocinas no, pero tenemos cursos en otros ámbitos de la gestión. Y módulos específicos, ¿no? De gestión. Exacto. De acuerdo. Y bueno, y ahora otra pregunta para Joao. Muchas gracias. Hola, Joao. Hola. Nos preguntan, bueno, es dentro de uno de los participantes, ¿cómo ve el futuro de los mercados gastronómicos con la distanciación social? Si habrá más takeaway, delivery. Bueno, el takeaway y el delivery no compensa. Eso es una solución que ayudó a muchos restaurantes pequeños, claro, pero sobre todo, incluso en la dimensión de los más pequeños, sobre todo a los que ya hacían eso. Después hay algunas excepciones, claro, hay siempre, pero en el mercado global el takeaway representa 5% del turnover y es difícil que venga a justificar, por ejemplo, si un restaurante está pensando en abrir en mantener abierto o cerrado, si tiene esta cuestión, que yo creo que va a ser bastante común en los próximos meses, que son los últimos meses difíciles y por lo cual yo creo los más difíciles, porque ya la gente lleva el peso de las dificultades desde marzo y por eso, o sea, es no una falsa cuestión, pero una falsa solución, yo creo. No va a salvar a nadie de una decisión, yo creo. Si puede ayudar a alguien que ya lo haga, pues fenomenal, pero yo creo que no va a solucionar el problema a los restaurantes que no tienen una actividad natural volcada al takeaway y al delivery. Bueno, el mercado de los futuros gastronómicos es toda una otra historia. Yo sinceramente soy de la opinión que no habrá un nuevo normal. Yo creo que nosotros volveremos al viejo normal. Yo lo creo porque la verdad es que en episodios traumáticos, mucho más traumáticos de lo que estamos viviendo hoy, como la Segunda Guerra, la gente antes y después de la Segunda Guerra tenía justamente los mismos hábitos de consumo. La gente compraba neveras, iba al teatro, compraba su coche, y antes y después. Pues yo también creo que los mercados gastronómicos son una tendencia muy fuerte ahora mismo y creo que la gente, una vez que la seguridad siga siendo parte, o sea, que tengamos los niveles de seguridad que consideramos mínimos, volveremos en términos de consumo a comprar las nuevas versiones del iPhone, a comprar un coche eléctrico y a ir a los mercados gastronómicos. De verdad que lo creo que eso, lo que nadie sabe, claro, y yo tampoco, es ¿cuándo pasará eso? ¿Cuánto tiempo llevará hasta que volvamos a eso? Pero los mercados gastronómicos, además de eso, tienen una componente social, que eso fue la gran diferencia, creo, que todos nosotros aportamos al mercado, que es fundamental. Una cosa es ir a un restaurante desde que la gastronomía se ha puesto de moda en España, después de 92, por 95 o que sea, con el bully y todo lo que ha venido después. Todo eso pasó a ser una experiencia, pero una experiencia que la llevábamos en conjunto, en un pequeño conjunto, de familia, de amigos, de lo que fuera. Y ahora mismo la gente busca una componente social mucho mayor y más fuerte, más poderosa. Y el mercado gastronómico tiene eso, ofrece eso. La gente quiere estar al lado de alguien y... No se te oye, no se oye. A ver, ¿así se oye? Así, sí. Bueno, yo creo que los mercados tendrán, ya que tienen ese componente social muy fuerte, no van a salir de moda, van a seguir siendo. Ahora, hay una serie de respuestas, de resultado del COVID, claro, que ayudaron a minimizar todo el contacto, pero eso lo ha hecho cualquier tipo de negocio. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos mucho orgullo que habemos intentado dar un twist de diseño
a las partitions, a las divisiones de las mesas, y en vez de tener el acrílico barato y tal, tenemos buen cristal, tenemos todos con colores para dar un poco de más vida a nuestros food halls, y tenemos unas citaciones. En cada una imprimimos una citación sobre la ciudad de gente conocida, de poetas, de escritores, de lo que sea, un poco para inspirar a la gente. Eso es lo que tenemos. Pero cada uno ha intentado alguna cosa. No deja de ser una respuesta a un virus, que nunca es una cosa simpática, y mi esperanza es que cada vez haya menos de eso. Ayer mismo estábamos discutiendo para Dubái, que va a abrir en marzo, abril, cómo sería la entrada. Nosotros hicimos en uno de nuestros mercados unas entradas, unas cajas amarillas, para hacer un impacto fuerte cuando la gente entre, para que sea obligada a lavar las manos, poner la mascarilla, todo eso. Y me estaban preguntando, ¿de qué tamaño quieres la caja amarilla en Dubái? Yo he dicho, mira, en marzo, abril, yo espero que no sea necesario. Yo creo que parte de los elementos de seguridad ya estarán incorporados en la restauración, que quiere decir que habrá dispensadores de alcohol gel y tal por todos los sitios, y eso será normal. Ya será una parte del diseño que tendremos que incorporar en nuestro trabajo cuando montamos un restaurante o un food hall o lo que sea. Y a otra parte ya no es necesario, porque nadie necesita ser acordado que hay un virus o que hubo un virus, ¿no? La gente ya sabrá. Y entonces entraremos en un nuevo capítulo donde esas precauciones ya serán normales. Ya nadie ya sabe, cuando entras en un sitio tienes que hacer esto o aquello, ya no es importante. Y entonces es esperar. Yo he pedido para poder decidir esas cosas un mes antes de abrir solo, porque estas cosas se mueven muy rápido, ya vimos eso. Ayer mismo, ¿no? Las nuevas instrucciones para Navidad. Eso todo es una novedad. Hace 2 semanas nadie pensaría que podría ser posible limitar una casa a 6 personas. Y ahora mismo pasó. Pero todos nosotros con la vacuna esperamos que cambie. Y yo lo que creo mismo, eso es lo principal, es que dentro de 6 meses, 8 meses, vuelva todo, si no al normal, muy parecido al normal. Y entonces yo no estoy tan preocupado con eso. ¿Quién de nosotros no quiere volver a tener una vida social normal y a ver otra gente y a conocer otra gente? Todos nosotros. Y entonces yo creo que los mercados, como son una respuesta buena a eso, volverán. Gracias, Joao. Tenemos otra pregunta ahora para todos los ponentes, bueno, dirigida un poco a todos los ponentes, que tiene que ver un poco con las estrategias de economía circular y la nueva ley de residuos que en Baleares se aprobó. Bueno, pues, y nos dicen, ¿el COVID puede acelerar el consumo de productos kilómetro cero, reducción de plásticos y envases, o al contrario? Y un poco qué podían hacer las administraciones públicas para ayudar al sector. No sé si Jordi, Estefanía o Joao. Yo puedo, si quieres, tanto. Sí, Vale. podemos todos, me imagino. Sí. Yo creo que, o sea, no tanto la parte sanitaria, pero esa parte será la única que yo creo que cambiará bastante. La gente se fija mucho más en eso, se fija mucho más. Todos nosotros nos quedamos asustados, no tanto con el hecho de ser el virus venir de China, pero de estarmos tan dependientes de productos, de todo que venga de fuera, de lejos. Yo creo que lo que vemos en todos los reports, ya veíamos el año pasado, era que ese sería el elemento más buscado por el consumidor, proximidad. Yo creo que ahora será todavía más, por una cuestión ya de seguridad y no de trend, de seguridad. Y entonces, claramente que sí, en Europa tenemos siempre el problema de que o es una cuestión europea o cada país no puede hacer eso, no puede. Y ese es un desafío muy grande a Europa, porque nosotros no podemos decir consume portugués o consume español en España, no puedes decir eso porque va de contra lo que es la estrategia europea. Pero es un desafío que lo vi, puedo decir, la próxima presidencia europea es de Portugal, y lo vi escrito ahí, o sea que se está en la estrategia que fue anunciada hace pocos días, estaba ahí esa discusión, que es cómo podemos promover dentro de puertas el producto europeo, por lo menos, para que la gente empiece a cultivar un poco esa proximidad en la parte del consumo. Gracias, Joao. No sé si Estefanía y Jordi quieren aportar algo. Sí, gracias, Marta. Bueno, en ese sentido yo diría, en cuanto a la parte de frutas y verduras, sí que se puede potenciar al máximo el uso tanto de la parte de la cáscara y en sí de la pulpa para hacer otro tipo de productos. Por ejemplo, aquí en Mallorca está la algarroba, que tanto sea su harina como sea la cáscara se puede utilizar de diferentes maneras.
y muchísimo ahora, esto enfocado en restauración, pero en el sentido de plásticos, envases, mucho lo del jabón. Ahora hay también dentro de Mallorca mucha creación de jabón sólido. Entonces eso permitiría economía circular y generar menos residuo. Se pueden hacer a base de almendra, que ahí sería como esa cadena que dentro de Mallorca es muy famosa, los árboles, los almendrados, todo eso, pues aprovechar al máximo, en este caso la almendra, que también valdría para hacer tartas, para muchísimas otras cosas. Entonces se aprovecharía ahí al máximo. Muchas gracias. Y no sé si Jordi, ¿quieres aportar algo? Bueno, creo que ya se ha dicho todo, ¿no? Simplemente quizá añadiría que en la parte esta de kilómetro cero, que sí que hay una tendencia a buscar más lo auténtico, ¿no? Y volver un poco a la naturaleza, ¿no? Y está relacionado eso también más con la cocina plant-based y que también tiene un impacto, también hay un debate muy interesante, ¿no? Sobre el impacto de la ganadería y la agricultura en el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que estos debates y esta vuelta un poco es algo positivo en cualquier caso. Muchas gracias. Y ahora yo creo que esta pregunta va dirigida a Joao, que enlazaba con la pregunta anterior que te habían hecho, porque nos pregunta Rosa María Colomer si el takeaway dice, supone el 5% en el mundo y si sabes cuánto representa el delivery. Me imagino que está hablando del porcentaje que representa, que no... No, sí, infelizmente hablo de los dos conjugados, o sea que delivery y takeaway, que las dos actividades, sí, estamos hablando en larga escala, ¿verdad? O sea que no, claro que hay restaurantes que están haciendo, yo conozco, incluso tengo interés financiero en una cadena pequeña, donde significa por alrededor de 40%, o sea que es normal, algunos restaurantes están volcados a ese negocio. Yo digo la mayor parte. Incluso tenemos un grupo de empresarios de food halls que hablamos con Estados Unidos y con gente que representa, o sea, 15, 20, y es muy parecido, es muy parecido. La mayor parte intentaron hacer el delivery y el takeaway durante los primeros meses para dar respuesta a todos los parceros, a los restaurantes que estaban ahí, que querían mantener trabajo y querían seguir trabajando, pero muy rápidamente la gente les pidió para terminar eso porque no compensaba, porque el crecimiento de trabajo que tenían por eso era muy reducido y no justificaba todos los medios afectados a eso. Muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas y aparte que tampoco tenemos más tiempo. Quería dar las gracias. ¿Puede hacer, Marta, una pregunta a Jordi? Claro. Claro que sí, Jordi. Es que no, sus negocios intereses. Jordi, yo tuve un grupo también de gente que me presentó una escuela digital y mi cuestión, que me parecía su debilidad, y por eso te pregunto, porque será un riesgo, es que siempre piensas cuando te presentan un negocio cuál es el riesgo de haber competencia que te aparezca y que pueda eliminar tu fuerza en poco tiempo, ¿no? Yo lo que pensé fue, si las escuelas de turismo más conocidas, más fuertes, hacen una cosa igual, así que tú empiezas a justificar que hay movimiento, que hay tracción, que hay dinero, eso será difícil combatir para una startup, ¿no? Pues sí, bueno, muy buena pregunta, pero en realidad lo que creo que suele suceder en estos casos es lo que se llama el innovator's dilemma, ¿no? A los incumbentes, es decir, a las escuelas existentes, primero tienen una estructura de costes o de hacer las cosas más rígidas porque están adaptadas a otro contexto y a otra manera de hacer las cosas que tiene todo el sentido del mundo para lo que ellos hacen, pero que no está adaptada para hacer otro producto distinto, ¿no? Y luego el tema del precio, ¿no? Cuando tú estás vendiendo un curso de cocina presencial o semipresencial, pero tú vale más de 1.000 euros, no puedes sacar un producto con la misma marca que valga 20, ¿vale? Entonces, siempre yo creo que los que a veces nos metemos en eso y después de eso, es obvio que lo deberían estar haciendo cosas, ¿no? Pero yo creo que no acaba pasando y por eso acaban empresas que empiezan pequeñitas y acaban creciendo porque de alguna manera esto que me preguntas sería aplicable a cualquier otro sector, ¿no? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué el Corte Inglés no ha hecho lo que ha hecho Amazon? Porque
Y así tantos y tantos otros ejemplos, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que están adaptadas a dar una respuesta a una necesidad en un punto de precio y oferta que encaja perfectamente, y su estructura está adaptada para eso, ¿no? Entonces, cambiar eso de un día para otro a otra cosa, pues ya no es tan evidente. Y nosotros esperamos que cuando lo hagan ya sea demasiado tarde. Pues muchas gracias a los tres. Y ahora vamos a ceder la palabra a Nuria Riera, que es la directora general de innovación, que se encargará de cerrar el INTO para todos los participantes y ponentes que ha habido hoy aquí en la cuarta sesión del INTO 2020. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todo el mundo, muchas gracias. La verdad es que me puedo incorporar hace una media horita a la sesión y me ha parecido muy interesante. Todos estos modelos disruptivos, ¿no?, en restauración y ocio que habéis presentado, tanto el de Estefanía como el de Joao, como Jordi, ¿no? Todos ellos muy necesarios para todo el tema de restauración y ocio, para mejorar esa competitividad y para ver que se puede hacer innovación y que pueden salir nuevos negocios en ese sector, ¿no? Bueno, ya vamos a dar por concluida, ¿no?, con esta cuarta sesión el seminario de INTO de este año, y ya vamos a empezar a pensar en el del 2021, ¿no? Como sabéis, este año, debido a la crisis del COVID, hemos tenido que cambiar el formato de presencial, como habíamos hecho en las 14 ediciones anteriores, a online, ¿no? Y tengo que decir que este cambio ha sido un acierto. Este formato ha venido para quedarse ya. Probablemente cuando podamos volver a reunirnos, porque esa condición social y ese contacto lo necesitamos, probablemente combinaremos sesiones presenciales y online, pero esta edición, al ser online, ha sido la edición en que más personas inscritas hemos tenido. Hemos tenido más de 1.100 personas inscritas en todas las sesiones. Personas que procedían de España, de Irlanda, de Argentina, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Ecuador, Italia y México. La verdad es que ha sido una ventana al mundo de poner esta 15 edición, que además para nosotros era especial porque también era la número 15, poderla abrir a todos estos países, ¿no? Desde el primer seminario de INTO en el 2004, el evento se ha consolidado como una plataforma para el debate de propuestas de transferencia de conocimientos que se generan en los centros de investigación a las empresas, ¿no?, para impulsar la innovación en toda la cadena de valor de la industria del turismo, a fin de poder mejorar esta competitividad. Este año el modelo estaba dedicado a los modelos de negocios disruptivos e innovadores en toda la cadena de valor del turismo, y así lo hemos visto en todas las sesiones, ¿no? Desde la sesión inaugural a cargo de Tracy Harwood, que nos dio una sesión sobre el estado del arte de las tecnologías disruptivas en la industria turística, donde hizo un repaso de los avances tecnológicos que marcarán durante los próximos años la transformación económica en general y en el turismo en particular, y en el que se analizaron las posibilidades de tecnologías emergentes como 5G, inteligencia artificial, radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Las siguientes sesiones han sido muy interesantes también, ¿no? Modelos de negocio disruptivos en destinación, tecnologías disruptivas en la intermediación turística, los aciertos y errores de la hostelería en la época post-COVID, ¿no? Y esta sesión de hoy, la innovación en el sector de la restauración y el ocio, ¿no? En estas sesiones hemos contado con empresarios, investigadores, profesionales de diversas áreas y representantes de las administraciones públicas, a los que doy las gracias por su colaboración. No los voy a nombrar uno a uno porque nos extenderíamos demasiado, pero si visitamos la página web del seminario, todo el mundo está bien representado y expuesto quiénes han sido los participantes y quiénes nos han ayudado a esta 15ª edición, ¿no? Vuelvo a repetir que no habríamos llegado, como dije en la sesión inaugural, hasta la 15ª edición del seminario INTO si no hubiera sido gracias al comité científico, al excelente comité científico que colabora con nosotros desde el principio, desde la primera edición en el 2004, como es la doctora Marta Jacob, el doctor Juan Mulet, el doctor Diego Molina y el doctor Joan Enric Capellà, que junto con el equipo de la Fundación VIP trabajan 12 meses al año para que este seminario sea un evento
internacional y de calidad. Por tanto, nada, daros las gracias a todos los participantes de esta 15ª edición y muchas gracias a todos los colaboradores que hemos tenido este año. Gracias a todo el mundo.